Vamos a presentarles a nuestro ponente. Anelisa Correa Fernández, michoacana de nacimiento, está casada y tiene 2 hijos. Es licenciada en Derecho con estudios en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad de Tepeyac. Ha realizado diplomados en bioética por la Universidad Pontificia de México y otro más en el diálogo Ciencia y Fe por la Universidad de Barcelona. Cuenta además con estudios en Historia del Arte y en Antropología Filosófica. Durante su primera etapa profesional se especializó en el Derecho Notarial en la Notaría 163 del entonces Distrito Federal con Miguel Ángel Fernández Alexander como titular. En los años recientes, su actividad profesional se ha desarrollado a través de la sociedad civil. Actualmente es coordinadora general del programa social Vida que da Vida, que da apoyo a mujeres madres en situación vulnerable, coordinadora de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y coordinadora general del grupo de líderes Mujeres en Acción, que reúne a mujeres con liderazgo en diversas áreas de la vida y la actividad, para coordinar esfuerzos en el empuje de un discurso de mujer humanista. Le damos la bienvenida a Ana. Gracias, Padre, muchas gracias, Silvia. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todo el equipo de Madre Filius. La verdad es que no me queda más hablar muy bien de Madre. Conozco muy bien la fundación, el Agrifi, que es una fundación definitivamente que va de la mano de la Virgen. Pues bueno, como ustedes saben, escucharon un poquito en mi hoja de vida, parte de las cosas que tengo en mi vida es que el arte, la pasión. Por medio del arte podemos conocer un tanto de historia, un tanto de cánones de belleza. Cuando los estudian con cierta filosofía, se ve de esa manera el arte. Es una materia vastísima que, pues bueno, o sea, en este caso nada más voy a hablar de la antigüedad, tocar unas pinceladas, hasta llegar al impresionismo, porque después de tocar lo que se llamaba la edad de la vanguardia es más complicado. Y me encantaría, por supuesto, hablar del arte. Es un tema que reúne muchas aristas, como la música, las artes plásticas, la arquitectura, la escultura. En esta exposición voy a basar un poquito, más que nada en la pintura, tocando desde luego ciertas épocas, así que, porque se tiene que tocar tanto la arquitectura como la escultura. Entonces, por favor, hablar de una definición propiamente de arte, pues bueno, puede ser muy subjetiva. Podemos leer de varios autores que pueden decir varias definiciones o historia del arte, que realmente pues, la historia del arte se refiere a no tanto la cuestión de qué técnicas a través del tiempo se utilizaron, o qué formas, etc., sino propiamente de los acontecimientos que sucedían en cada época, las cuales vamos a ver ahorita, en que se plasmó la idea del artista. O sea, con el arte se vuelve subjetivo, porque dentro de eso están las emociones, y desde luego van viviendo a través del tiempo, que también tenía mucho que ver con los mecenas, que eran los que pagaban pues, la obra que querían dar a conocer, sobre todo en la época antigua. Estamos hablando desde el románico, gótico, renacimiento, hasta llegar al barroco. Si nos remontamos a la antigüedad, a la época de las glaciaciones, de las pinturas rupestres, pues nos ponemos en el momento en que el hombre de las cavernas, ya tenía una cosmovisión, observaba el día, la noche, etc. Todavía obviamente no había un orden de hacer calendarios ni nada, pero prácticamente vivía de la
revolución. Todo esto desde entonces, estas manifestaciones, entonces se empezaron a plasmar. En aquel entonces todos ya se hablaba de los frescos en aquellas cuevas, que alrededor del mundo hay muchas, pero las más famosas son las cuevas de Altamira en España y de Lascaux en Francia. Y reflejaban, si se fijan, la técnica era muy sencilla, plana, sobre la piedra, eran frescos, los colores sobrios. ¿Por qué? Porque era la pigmentación que sacaban de las plantas, como se estudia aquí con los mayas. Por ejemplo, el rojo lo obtenían del achiote, del polvito este de la planta, y plasmaban lo que ellos veían sobre todo en el tema de la cacería. Entonces, no era por expresar una emoción, eso lo dice mucho la historia, no era por expresar una emoción, sino que pensaban que plasmando la imagen en la roca, el animal se iba a rendir a sus pies cuando se lo cazara. Eran las ideas. Lo impresionante era que utilizaban, que todavía no se dieron un acuerdo, para que esas pinturas duraran. No tiene mucho que se descubrieron, sobre todo las de Lascaux. Y entonces empezamos a ver ahí como que decimos, pues es una red, desde luego, un búfalo, un bisonte, o sea, no sé, o sea, algo parecido que diríamos, sí, pero en España no hay tanto bisonte, o sea, no se sabe con exactitud, pero tenía que ver con los animales comestibles con los que cazaban diariamente. Entonces, en Santa María, siguiente, por favor, Lascaux, en Francia, ahí, cuando entraron a ver esas pinturas rupestres, decían, es que es increíble cómo entraban a las cuevas, porque entraron, supongo, con antorchas, se descubrió el fuego, a pintar porque eran muy oscuras. Y pues sí, claro, cuando los vieron, entraron a verlas, con pintar, ¿cómo las pintaron? ¿De qué manera? O sea, en las rocas, así, o sea, es increíble, ¿no? Entonces son las más famosas, Altamira y Lascaux. Para hablar ya de las tres, por decir, culturas o civilizaciones más antiguas, pues es importante que recaigamos sobre dos principales, que es Egipto y Mesopotamia. La siguiente, por favor. Podría hablar muchísimas cosas en cuestión de arte, les digo, tengo que tocar un poquito de historia, porque desde luego todo eso todo lo plasmado tiene que ver con el acontecimiento que estaba sucediendo en ese momento. En Egipto, ustedes saben que arquitectónicamente existían pues las pirámides y los templos. Entonces las pirámides pues eran obviamente pues, un monumento fúnebre, ¿no? Donde enterraban a los faraones, donde ponían inscripciones a través de jeroglíficos, y luego los jeroglíficos se empezaron a interpretar gracias a la piedra Rosetta, cuando se descubrió la piedra Rosetta. Y las pinturas que hacen alusión a la vida del faraón, sí empezaba a haber un canon, sí empezaba a haber reglas, porque la pintura empezaba a ser plana, no había perspectiva, no había determinados colores, pero lineal. Lo encontrábamos en los templos, lo encontrábamos en las tumbas también, con colores sobrios, que después se empezó a cambiar de acuerdo. Ya ven que el Egipto estaba dividido en Tebas y Memphis, y luego cambiaba el Alto y el Bajo Imperio, y entonces cambiaba un poquito, pero no mucho. Y ahí empezaban ellos, las figuras eran estáticas, perfiladas, no había movimiento, hacían alusión a la vida de la recolección, de la monarquía también, pues vivían al lado del Nilo y vivían del Nilo, de lo que daba el Nilo. Como les digo, eran perfiladas, excepto los ojos y los hombros. Casi siempre los hombros, aunque ellos de perfil, los ojos aparecían de frente junto con los ojos, siempre estaban, pareciera que no, pero siempre estaban fuera de uno, siempre estaban viendo de frente. Esto cambió un poco cuando llegó la dinastía de Akenatón, que se puso Akenatón, pues gracias al dios Atón. Entonces empezó ellos a plasmarse en
bajos relieves. El bajo relieve lo tenemos en una roca, esculpían figuras, así ya fuera, sobre todo eso pasó en Asiria, pero se esculpió con su esposa y el dios Atón, el dios del sol. Esto cambió después, ya la última dinastía, que fue la dinastía Ptolomea. Siguiente. Esto, al lado de Egipto, muy cerca a Egipto, estaba lo que los griegos denominaron Mesopotamia, o sea, entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Encontrábamos al norte Asiria y al sur estaba Babilonia, que a la vez se dividía en Caldea, en los caldeos y los acadios. Y también llegaron los sumerios, así. Tenían, ellos en arquitectura, pues tenían los figurats, trabajaban mucho, a diferencia del egipcio, que era piedra. Los asirios, en general los egipcios trabajaban mucho con barro. Entonces, ellos, a diferencia del egipcio, que era la vida de recolección, la vida de lo que el libro tocaba, ellos fueron como que todo su arte lo plasmaron en las guerras, en sus batallas. Se ve un poquito las caras, como en México puede pasar cuando ven a los aztecas, las caras de batalla, de triunfo, de derrota, también tenían influencia egipcia, que todavía se reflejaba en ellos de perfil. Entonces, pues bueno, muchas figuras sagradas. Y el figurado, una arquitectura como su templo, que era la morada donde vivían los dioses. La siguiente, esta es parte de la puerta de Shak, que era la entrada, era la muralla para entrar a Babilonia. Ya empezaban ahí con el mosaico, que luego Bizancio utilizó muchísimo el mosaico. Volvemos al mismo de la lapislázuli, que también tiene influencia un poquito de los egipcios. Y esta puerta se encontró por partes y la mayoría está en el Museo de Berlín en Alemania y pues tenía que ver con la diosa Shtar. Pero vámonos a Grecia. Y la parte incipiente de los griegos, pues todas aquellas culturas micénicas de las islas griegas de Micenas, Creta, Micenas, a diferencia de, había influencia, esos historiadores que sí van a tener contacto y se debe influenciar con el arte, porque igual podíamos ver en el caso del Palacio de Knossos, las pinturas que tenían los frescos, empezaba el azul, esta es la parisina, de perfil, un poquito con rasgos egipcios, si se fijan, los ojos alargados, tenían un poquito de influencia. Pero a diferencia de las otras dos culturas, Grecia reflejaba la vida del mar, porque ellos eran pacíficos, en aquel entonces, primitivamente, eran culturas pacíficas. De pintura podemos hablar con los palacios de Knossos, la parisina, tenían el la tauromaquia con el minotauro que empezaba entonces, las mujeres de azul, creo que es la que sigue, la de las mujeres de azul. Y los palacios, por ejemplo, hay mucha historia que dice que no eran precisamente esa piedra caliza, como entre cafezona, clara o gris, sino que tenía color desde entonces. Y pues sí, o sea, la influencia del perfil y demás. En pintura, sobre todo, desde aquel entonces empezó a predominar las vasijas, las camaras. Empezaba un poco el movimiento porque reflejaba, por ejemplo, el pulpo o el calamar, por eso se llamaban camares, y entonces con los tentáculos que le pintaban. Entonces empezaba cuando se entendía como el movimiento. Y desde luego estamos hablando de la primera época, pero vamos a adentrarnos si quieren la siguiente. Estas son las vasijas, luego más tarde llegaron las vasijas negras y rojas. La que se platicara de ellos era vida cotidiana, también había un poco de jerarquía, nobles así, menos en Roma, porque eso viene más en Roma. Y entonces llegamos hasta empezar con la Grecia clásica, que finalmente
es ya el inicio del mundo occidental. En la Grecia clásica, desde luego, pues vamos a hablar de nuestros tres principales filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y con el inicio de la filosofía, de la democracia, de la ética, ya en esto entendían, ese es el escóbalo de Mirón. Mirón fue uno de los escultores clásicos Grecia, junto con Brasílides, y se dedicaban a la belleza, pero era cuando ya se empezaba a hablar y a entender esa dualidad del cuerpo y alma. Ya había pasado la cosmovisión, seguían retratando el mito, por supuesto, de los dioses mitológicos, pero ya había pasado la cosmovisión. Ahora estaban viendo la vida del hombre, entonces empezaban a reflejar en los rostros esa humanidad y los ponían bellos. Para ellos, sabemos que la geometría era importantísima, uno de los vastos, el círculo, y si ustedes ven la escóbalo de Mirón, es una de las figuras más perfectas, porque justo está dentro de un círculo, dentro de un círculo, pero reflejaban el alma. En el caso de Roma, con la escultura, obviamente lo tomaron de los griegos. Si eras feo, pintaban feo, o sea, te pintaban o te esculpían feo. En el caso de Grecia, importaba mucho esta parte que querían reflejar el alma, con perfecciones y demás, pues importantes, ¿no? Entonces, después no pongo ahí escultura romana, porque al momento sabemos que el imperio más grande pues fue el imperio romano, y Roma, pues obviamente toma todo Grecia, sus mitos, o sea, sus dioses griegos, los mitifican latinos, es importante hablar de los órdenes de la arquitectura, dórico, jónico, corintio, que se fue dando de acuerdo con los dóricos, con los jonios y luego con los corintios. Y esos órdenes de pilastras que eran los que sostenían el edificio, con los arquitrabes, frontones, variaban mucho si el pilar tenía una basa, o las columnas del jónico, o las hojas de acanto en el dórico, en el corintio, las más sencillas, las dóricas. Entonces los romanos empezaron obviamente a jalar todo eso, pero lo perfeccionaron. Porque es en Roma, con los romanos, donde nace el arco, donde nacen los arquivoleados, donde nacen los templos. En el caso de Grecia, que sí tenía el ágora, tenía los templos dedicados a los dioses. Pero en Roma, donde en Roma nace el derecho, donde nace el corpus juris civilis, donde nace la civilización, donde se ordena, donde nace la política también, ya como tal. Es donde ellos dan, pues, empiezan a hacer los arcos, el triunfo, empiezan a hacer acueductos, los anfiteatros, más que conocemos el Coliseo, los teatros como el Teatro Marcello en Roma, pero ya con determinadas características propias de Roma que perfeccionaron a Grecia. Si ustedes quieren conocer la cultura griega, vayan a Roma, porque Roma la perfeccionó, y Roma lo hizo mucho mejor que Grecia, porque perfeccionó el material, perfeccionó en querer hacerla sin error alguno, con proporciones exactas y demás. Entonces, de ahí, pues podemos hablar del mundo clásico, del mundo antiguo, pero clásico, con la construcción de edificios, la manera de hacer escultura, esculpir. Ahora, Roma, recordemos, antes de Grecia, pues Roma tiene, obviamente, su época primitiva, aquella fundación en las 7 colinas, con Rómulo y Remo, con su primer pueblo primitivo, que fueron los etruscos, de los cuales se tiene vestigio, la pintura, que también está en Sicilia, sobre todo en las tumbas etruscas, pues tenía que ver con la muerte, con el que estaba ahí, con el para crear la tumba. Y ya empezando ahora sí, siglo I, cristianismo. Es importante decir que todo esto es trascendental
occidental. ¿Por qué? Porque a partir del siglo I, con el cristianismo, le gusta a quien le guste y es histórico y dejándonos de cosas, la creadora del mundo occidental se llama Iglesia Católica. Fue la que abrió las abadías, fue la que abrió los monasterios, es la que empieza a ordenar las artes, es la que empieza a ordenar las ciencias. En las abadías, en los monasterios, era donde se enseñaba de agricultura. Había un monje que era Giuseppe de Arezzo, que fue el que organizó, el que sacó el pentagrama, el que ordenó la música. Ya luego, por ejemplo, tenemos los trovadores y los goliardos, que eran los disidentes de los monasterios de las abadías, que después cantaban en la calle, estamos hablando de época medieval, claro, o sea, de manera de canto que habían aprendido las abadías para practicar sobre la vida de los monasterios y demás, que había sido dura. Y un ejemplo de esta es O Fortuna, que la ponen muchos después en películas de terror. Tan, 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 tan. O sea, esa es una canción que habla de la vida de un entonces monje y de cómo describía su vida pesada en el monasterio, o sea, en la época de los goliardos y los trovadores. Y entonces, dado eso, bueno, y regresamos un poquito al siglo I, al paleocristiano, cuando se escondían los primeros cristianos, o sea, querían matarse, como llámese, de Nerón, entonces construyen las famosas catacumbas. Las más famosas son las de Santa Domitila, San Sebastián, San Calixto en Roma, sobre aquella vía antica. Y entonces ahí, obviamente, terminaron los primeros cristianos, ahí tenían sus ceremonias religiosas y estaba plasmada en sus muros también, que eran frescos. Sobre todo la vida del buen pastor se ve reflejada mucho. Empezaba también la escultura. En las catacumbas de San Calixto, por ejemplo, está en mármol Santa Cecilia, que fue una patricia romana que era de la clase alta en Roma, pues no los decapitaban, solamente a los patricios, solamente los degollaban. Y esa escultura de Santa Cecilia es preciosa porque está cubierta la cabeza, degollada de un lado y señalando, muere así diciendo, y voy a morir diciendo que son tres personas en una, la Santísima Trinidad, y pues bueno, es precioso. El buen pastor, y bueno, pues, luego entonces nos vamos a ir al arte, al románico, que bueno, pues ahí tenía también un poco, no olvidemos, a Bizancio, con Constantino, donde se empezó a usar el mosaico. Ahí están los mosaicos de Ravenna, en Italia. Y el románico tenía un poquito eso del estilo ya propio romano con el de Bizancio. Vamos a ver ahí que, si se fijan, lo que quería, obviamente, es llevar pues, todo el evangelio, ¿no? Y este es el famoso Pantocrátor, que no es que precisamente digas que así es Dios, es Cristo, sobre todo, sino es una idea de Cristo. Y la figura, vemos, son frescos, pero son planos. No hay perspectiva, los colores todavía son sobrios. Muchas veces el Pantocrátor decía es que lo dibujaron visco. No, en realidad es que tenían la forma de ser porque decían que tenía que ver con un ojo al cielo y el otro a la tierra, siempre señalando como la Santísima Trinidad. Y a un lado alrededor los famosos tetragordos, que eran los 4 evangelistas, cada uno con el animal que correspondía con el Marco Celio, eran como las habilidades de los animales que según esto los evangelistas tenían. Como les digo, la figura era plana. La siguiente estaba dentro de una mandorla, que la mandorla es una almendra, es la almendra mandorla italiano, donde dibujaban todo, pintaban dentro del mandorla. El Teotocos, que eso lo vamos a ver mucho en el románico, el Teotocos no era más que la Virgen María, que sería en ese entonces el asiento del niño Dios. O sea, no había más. Era una mujer sin expresión. Si bien era un Dios que también estaba estático y así, no había una relación maternal.
Ese es parte de Bizancio, el mosaico. Probablemente pueden encontrar el mosaico y nada más que ahí la pintura románica sí tenía mucho que ver obviamente con la divinidad, la religión, pero también de repente pintaban mucho el mundo pagano, porque había, por ejemplo, está Justiniano, emperador de Roma, con todo su séquito, ¿no? También la figura pues sigue siendo plana, la diferencia de Bizancio es el mosaico, por la influencia ahí con los árabes y todos esos romanos, bueno, pero los colores también, o sea, ya empezamos un poquito más el azul y demás, pero la figura plana, estática, dando a conocer lo que se quería dar a conocer. Siguiente. Esta es gótico, aunque tiene influencia de Bizancio. Fíjense la diferencia de la Virgen, sigue siendo la figura plana, pero fíjense la diferencia de la Virgen con el Niño Dios. En el anterior está solamente estática. Aquí ya se refleja un poquito más de esa maternidad con el niño. Ya hay un poquito más de interacción. Hay otros donde se nota un poquito más. Empezamos a mostrar un poco ya la perfección de la cara, de las facciones, cosa que en el románico no era tanto. Desde luego, la cuestión de la arquitectura es importante, porque en el románico las construcciones de aquellas basílicas que fueron tomadas del mundo pagano de Roma, las tomó el cristianismo para sus templos. Entonces es cuando se empieza a hacer los templos por ejemplo, la cruz latina, en la nave central es el cuerpo de Cristo, y las dos partes laterales, los brazos, y el altar, y la parte de atrás del altar que se llama ábside, es la cabeza de Cristo. Empieza desde el románico, pero eran construcciones con muros con piedra fuerte. Entonces, tan fuerte era que no se podían construir muchas ventanas, entonces apenas se construyeron algunos vanos, utilizando la bóveda, empezaba la bóveda, y luego en el gótico, entonces esos edificios se empezaban a hacer más ligeros, más altos, y porque los sostenían con contrafuertes y almotantes, que eso permitía sostener el edificio y que se hicieran más altos, con ventanas más grandes, y es cuando se da el inicio a los vitrales, que por medio de la apertura de vitrales, los rosetones eran como se evangelizaba y era un juego de luces que entraban a los templos. Pues seguimos en el gótico, podría decir principios quizá del Renacimiento, todavía no, pero Flandes, que en aquel entonces era Bélgica, ya se ve Bruselas, Brujas, Lieja, Gante, pues empezaban con la perfección de la pintura, con la profundidad, con las ventanas, pero algo que tenía Flandes es que Flandes era elegante, era detallista, se notaba en su vestuario, se notaba en las expresiones. Esta de Van Dyck, es la patrimonio que la conocen muchos, está en la Galería de Londres, del patrimonio Abercrombie, y dentro de él pues corren muchas leyendas, pero primero la técnica. Flandes es la primera que utiliza la pintura al óleo, porque antes se pintaba el templo, se pintaba con huevo y demás, los pigmentos. Flandes da paso al óleo a través del aceite de las nueces y demás. Y aquí hay muchas versiones, hay muchos mitos que dicen si era un matrimonio que estaba recién casado, luego decían que había sido un homenaje post-mortem del señor Arnolfini a su esposa. El espejo del fondo, que dicen que es el ojo de Dios, que está bendiciendo el matrimonio, en el cual se ha reflejado el pintor, y algunos hay espejos chiquitos donde está reflejada partes de la pasión de Cristo. Hay solamente una vela prendida que significa que Dios bendice ese matrimonio. Las naranjas están ahí, pues es un símbolo de que se trata de una familia rica. ¿Por qué? Porque ahí no se daban cítricos. Entonces solamente la gente podía
cítricos. El perro, que es fidelidad, para el matrimonio fiel, pero es una raza de perro que no cualquier familia la podía tener. Y el vientre abultado, unos dicen que está embarazada y otros dicen que nada más es un signo de fertilidad. Y como les digo, pues Franz fue la primera que hizo el óleo y que fue detallista y elegante en cada obra. Entonces, bien. Y vamos a empezar el fin del gótico, principios del Renacimiento. El que empezó con esto de ya Renacimiento, porque califica con la palabra Renacimiento fue Vasari, fue el que inicia el humanismo. Pero aquí estamos en el final del gótico con Giotto. Empezaba ya la separación divina de la terrenal. Bueno, aquí obviamente pues, está hablando de fue en la muerte de Cristo, el descendimiento ya empezaba con el azul, la jerarquía de ángeles, que ahorita les voy a explicar, y parte de la obra de Giotto más importante es en la Basílica de San Francisco de Asís, donde pintan toda la obra toda la vida de San Francisco, utilizando el azul y dando paso ya a ciertas técnicas que fueron las que fueron parte de para recuperar el Renacimiento. Angélico, que fue también pintor renacentista, esta la puse porque también en las escuelas había ciertas tipologías. Si querían pintar o reflejar la anunciación, por ejemplo, que en este caso la anunciación tendría que aparecer de determinada forma para saber qué era la anunciación. Era un canon. En el caso, por ejemplo, también de San José y el Niño sacaba mucho el lirio. En el caso de la adoración de la iglesia de la famosa filacteria, es un listón así que lleva escrito algo importante alusivo a la adoración de los Reyes Magos. Y pues bueno, Angélico tenía todo, estaba la pintura un poco más plana, nada más que Angélico empieza con la arquitectura. Dentro de la pintura empieza a plasmar la arquitectura. Y sobre todo tenía mucho bajo pasajes diferentes sobre la vida también cotidiana de aquel entonces de Florencia de Angélico. El Renacimiento. El Renacimiento, bueno, pues como ustedes saben, eso se empieza el humanismo. Ya no era esa cuestión de ver a Dios como el centro de todo, sino que empezaron a ver la creación más perfecta y querida de Dios, que era el hombre. Empezaron a plasmar en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, empezaron a plasmar en el centro del hombre, pero siempre arriba, visto por Dios. Y entonces regresaron sobre todo en el Renacimiento, olvidan un poco el gótico, olvidan un poco el románico y regresan al clásico. Entonces, ven los ejemplos otra vez de Grecia, de los órdenes de la arquitectura, pero ya había el orden, ya había ciencia. Entonces, empiezan a través de la ciencia a hacer escultura, porque entonces utilizaban la anatomía para realizar la escultura. En este caso también es bellísimo. ¿Por qué? Porque es perfecto, porque se basó Miguel Ángel en conocimientos anatómicos para crearlo, y aparte pues, el tamaño es impresionante, y el lugar donde está, que es la Galería de San Carlos en Florencia, y la luz como entra, pues es precioso. Las expresiones de la cara empezaron a hacerlos todavía más bellos por la época, y como les dije, era importante para quien estaba trabajando el artista. Si era para la iglesia, que obviamente pues, la iglesia era la que pagaba mucho para la cuestión de la evangelización, pagaba mucho arte. Por eso las iglesias, sobre todo los romanos, están plasmadas de arte. O sea, muchas veces vamos, por ejemplo, a la Basílica de San Pedro y vemos, no sé, aquí está lo más importante, resulta que no, resulta que la iglesia sobre Minerva y con Miguel Ángel, en las años de los franceses que vamos a ver más adelante, hasta Caravaggio, porque era lo que pagaba la iglesia. Empezaron también, en el caso de Leonardo, pues a plasmar también la vida de los nobles, de los ricos, la vida palaciega empezaba. Sí. Rafael Sanzio es importantísimo también, obviamente los tres grandes, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo.
La cuestión con Rafael Sanzio es que, pese a que las mecenas era la iglesia, esa cuestión de Rafael, él empieza a pintar a la Virgen de manera tierna, de manera, por decir, muy maternal. Pero Rafael tenía algo importantísimo que ahorita vamos a ver con la Escuela de Atenas. Rafael separaba perfectamente lo que era la divinidad de la vida cotidiana. En este caso, ustedes conocen bien esta pintura, porque lo que más es conocido son los querubines, y ahorita les digo por qué sabemos que son querubines, que ha cortado mucho esta obra. Esta obra la original está en Dresde, en Alemania, y porque decimos que son querubines, Santo Tomás de Aquino fue, obviamente, a ver, de los tres filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, Aristóteles fue el que más llegó a acercarse al cristianismo. Ya luego quien interpreta pues es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y San Agustín, a los otros filósofos, así. Y los querubines, como lo trata Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, pues son los guardianes de los altares. Y entonces los dibujan chiquitos, rebordetes, que ya después en el arte les llaman boogies. Y cabe hacer mención que cuando la conquista de México, cuando se plasmaban en madera, policromada y estopada en México, los famosos putis, México le dio un toque especial a esos querubines. Y desde luego, la Madonna, que es preciosa, empieza la perspectiva, el color diferente, el color un poco de la túnica y lo que querían anotar religiosamente. Esta, yo creo que todo el mundo conoce la Escuela de Atenas, que la Escuela de Atenas es una de las obras más importantes de Rafael que está en las estancias del Vaticano. Y justo enfrente de ella está la disputa del sacramento de la Eucaristía. O sea, pone a la teología con la filosofía a la par, una frente a otra. Pero la Escuela de Atenas, si se fijan, ahí está la pintura, la escultura y la arquitectura. Están Sócrates, Platón y Aristóteles al centro. Hay muchísimos personajes porque la Escuela de Atenas, nos cogeríamos toda una tarde analizando esa obra, pero dicen, ¿y cómo saben que era Platón y Aristóteles? Porque en primer lugar Platón aparece con el Tineo, con su obra, y luego Aristóteles aparece con la ética, que si bien nació con Sócrates, Aristóteles la perfeccionó, y entonces es una pintura un poco que no corresponde con el tiempo, porque muchos de esos filósofos y demás no fueron contemporáneos. Entonces, por ejemplo, sale por ahí Tales de Mileto, sale Galileo Galilei, que esa cuenta de Galileo se escandalizaron. ¿Pero por qué hace Galileo Galilei aquí? ¿Y por qué el Vaticano permite que pongan a Galileo Galilei? Que interrogan a Galileo Galilei. Entonces, realmente el problema con Galileo, porque la historia dice que la iglesia lo condenó, porque él descubre, ya tenía los antecedentes obviamente de Copérnico, el heliocentrismo. Entonces, cuando llega con el Papa y dice, ¿qué es lo que está pasando en realidad? No es el sol el que gira alrededor de la Tierra, y encuentra todos sus sistemas solares y demás. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Sí. O sea, ya lo entiendes después de muchas sesiones, dice, nada más, que tú no vas a llegar ahorita a decir lo que es esto, es poco a poco. Entonces Galileo, con sus estudios va diciendo más a la iglesia, el asunto fue que Galileo se metió a interpretar asuntos teológicos y de las Sagradas Escrituras que no le correspondían y que no sabía. Pero tampoco la iglesia lo condenó, lo limitó, se alejó, y la historia es que la iglesia mandó a matar a Galileo, no es cierto. O sea, se alejó y vino muchos años después de muerte natural. Entonces, la Escuela de Atenas quiere reflejar esa filosofía que se acercaba, decían, ¿cómo se hace Platón con la cara de Leonardo da Vinci? Porque Platón está así, y entonces Platón habla del mundo ideal. El mundo ideal estaba aquí. Por eso tienes ideas platónicas, es ideal, ¿no? Y los otros tradicionales dicen, no, sí, allá es importante,
pero tienes que ver y entender lo que hay aquí en la tierra. Por eso Aristóteles sale así. ¿Y cómo trata todo Aristóteles? A través de la ética, ¿no? De Sócrates. Platón, a Sócrates se le conoce más por Platón a través de los diálogos, que es donde habla de la vida de Sócrates y todo lo que es Sócrates, y para mí Sócrates es un filósofo excepcional. Entonces, a la perspectiva, se ve, es una, o sea, quiso al más allá, ¿no? Cuando él decía, tiene lo divino, este es el mundo natural, el mundo de la filosofía, el mundo de las ciencias. Y bueno, cada uno por ahí está reflejado también en él, que sale allá, pues el que sale de perfil, es la cansancio, no lo alcanzas a ver ahorita, pero está hasta el final, así de perfil, ese es el final. Siguiente. Luego, en la última etapa del Renacimiento se llama manierismo. Ojo, sigue siendo Renacimiento. Se llama manierismo porque decían que pintaban a la manera de. No es que no supieran de cánones, lo sabían, pero empezaron ellos a pintar a su forma. Entonces es una de las pinturas más icónicas de la Virgen de Puebla de Aragón, son proporciones tan complicadas, tan alarmadas, que no tienen nada que ver con la anatomía que el Renacimiento promovía, los cambios del Renacimiento. Y esa pintura es de la escuela de Parma, la escuela de Roma, la escuela de Florencia, Toscana, y la escuela de Parma de Correggio. Y ese es el pasaje de la Biblia donde se llama que es cuando Cristo resucita, que Magdalena y Magdalena se acerca al sepulcro y está el sepulcro griego, y como dicen los libros, pensaba, a Cristo no le parece, pensaba que era el jardinero. Cuando descubre que es Cristo, se acerca a María Magdalena, lo quiere agarrar y le dice esto, no me toques porque no he subido el Padre. Y ellos, a veces hizo una tipología porque de qué manera había que plasmar los nombres de Magdalena, de tal manera que siempre estuviera así María Magdalena así, o sea, eran tipologías, eran cánones que requerían para ciertas obras, y este es de la escuela de Parma. Tendría que verlo un poquito más de cerca para ver las proporciones, las expresiones, las proporciones exageradas. Muchos dicen que el greco o el grecho era manierista por esas figuras amaderadas que hacía, acuérdense del pueblo de Orgaz o de San Pedro, así, alargadas. Y realmente no, fue como con Goya, o sea, tenía su propio estilo. No era un estilo que pintara, tenía un propio estilo. Se le consideraba el manierismo quizá por los años, pero con un propio estilo como el que fue Goya, como lo fue Bosco con su Jardín de las Delicias en el gótico, y pues inicia el barroco. Y con esto la historia de la reforma y la contrarreforma, la aparición de Lutero y la contrarreforma de la Iglesia enseñada al pueblo por aquellas tesis de Lutero, que si bien Lutero tenía razón en la venta de indulgencias, muchas de sus tesis tampoco eran ciertas, se encaprichó y demás, y luego vino Calvino, y luego vino Enrique VIII con la fundación del liberalismo, que realmente la Iglesia fue un capricho de Enrique VIII, porque él sobre su matrimonio con Catalina de Aragón, el Papa no quiso, y rompió con Roma. Y dice la historia que el día de la novela le dice por tu culpa rompió con Roma. Y el liberalismo, bueno, pues ahora no tenía mucho que ver con fondo, porque el fondo finalmente seguía siendo igual, sino las formas y quien lo funda. Y con eso nacen las sectas. Entonces le decía, vamos a seguir analizando por medio del arte para romper toda esta reforma que se hizo. Nace el barroco y el principal exponente pues es Caravaggio. Con eso, el claroscuro, la pintura barroca, a diferencia de la pintura renacentista, era oscura, siempre buscando un halo de luz que viniera de una ventana, que viniera de una puerta, y empieza a ser teatral. Empieza a haber movimiento por medio de las telas, las expresiones de la cara ya eran de asombro, si se fijan que eran teatrales. Esa es la vocación de San Mateo, está en la iglesia de San Luis de los Franceses,
allá en Roma, y algo que hacía Caravaggio es que utilizaba a personajes reales. El que está en San Mateo es el de medio, acá está Cristo con San Pedro. Y el muchacho que está con la pluma, al lado de San Mateo, del lado derecho de San Mateo, él era amigo de Caravaggio. Y lo van a ver en distintas películas como Baco, como Los jugadores de naipes, y varios lo van a ver, es el mismo. Y las nuevas lenguas, claro, que empezó a jugar a Caravaggio, decían que era novio de Caravaggio, como que no le hicieron mucha justicia a Caravaggio. Pero empieza la luz, la naturalidad, los ropajes, lo que querían dar. Y utilizaba también a muchas, fue un poquito criticado, por eso la iglesia lo recibió un poquito en sus obras, porque dibujaba, hacía mucho en la calle, dibujaba prostitutas para sacar a sus personajes. El barroco español, igual, si se fijan, usa velázquez, profundidad, colores sobrios, halo de luz, teatralidad. El esfuerzo, bueno, el esfuerzo está presente desde el Renacimiento, pero aquí también. Y Velázquez, que aparece ahí, las meninas, que eran como las nanas de la infanta, y pues ya, o sea, empezaba ahí, sobre todo en España, el barroco español, a reflejar la vida palaciega. Pero entonces se cansaron de ver tanto canon, se cansaron de ver tanto oscuro, tanto... empezaron a quitar todo lo que tuviera que ver con religión, y entonces nace el rococó. Y el rococó, entonces muchos fue calificado como ridículo, porque eran colores de pasar a los sobrios del barroco, empezar a los colores pastel. Es importante que les diga algo del barroco, pasando un poquito. El barroco, aunque barroco, no fue lo mismo en Roma que en Francia, porque en Francia empezó a imprimir su propia técnica, como España también lo fue, como que se notó también en las pinturas, por ejemplo, es en Francia, que tenía su propio estilo. Y el barroco se empezó a volver aquella pintura pastelita, aquella época, empezamos con la época de las pelucas, del maquillaje, pero el barroco se empezó a reflejar la vida del sí noble, pero también de los ciudadanos muy corrientes, pero con sensualidad. Ustedes van a ver el barroco, por ejemplo, esta de Fragonard, que fue uno de esta obra es muy como icónica del rococó, es la picardía que antes era bien visto, hasta tener pues, un amante, si no lo tenías, porque los matrimonios eran de conveniencia, y pues lo normal es que tuvieras un amante porque no vas a ver a tu esposo. Y entonces ahí están dos hombres colombianos, la sensualidad tiene que ver con un poco de zapato, que eso significa así como que se está liberando, y el que está abajo está tratando de ver bajo su vestido, ver más allá, dice el historiador, bajo su vestido demasiado barroco, demasiado ostentoso, rosa, recargado, ¿no? El barroco fue demasiado recargado. Y esa es una parte siguiente. Algo importante del rococó fue Madame Lebrun, que Madame Lebrun pintó mucho para María Antonieta. Acuérdense, váyanse a Versalles, trasladanse a la época de los Luis XVI, María Antonieta que era de Austria, y bueno, si se fijan ahí, la sensualidad de ese barroco porque es Madame Lebrun con su hija, su autorretrato, pero siempre en lo descubierto, a veces la veíamos más desnudas, no era lo mismo desnudo del rococó que un desnudo del Renacimiento, del barroco, y pues jala la sensualidad, los colores más pasteles, los fondos con más luz, siguiente. Y ella se dedicó mucho a retratar la vida de María Antonieta. Entonces en Versalles encontramos, sobre todo en el cuarto de María Antonieta, que ha tenido oportunidad de ir a Versalles, aparece ahí, que pintó Madame Lebrun, exagerado los colores blanquecinos, el maquillaje, seguía siendo un poco teatral, pero sensual. ¿Sí?
Del rococó podemos empezar a ver esa época neoclásica. Aquí es donde yo me atrevo a decir, el neoclasicismo es cuando ya empiezan las ideas de la ilustración, cuando empiezan a quitar todo lo que tenía que ver con el mundo divino, con el mundo del cristianismo, empiezan a decir, no queremos nada que tenga que ver con esto, se borra, se quita, y aquí lo único que importa es la ciencia. Como si la iglesia hubiera sido la primera abierto, el paso a la ciencia, el que descubre el método científico, y pues ya vienen obviamente las distorsiones de la historia. Con el neoclasicismo se empiezan a reflejar la vida, obviamente ya política, la vida de los ideales, de las ideas, más bien de la ideología. Y con eso, por ejemplo, podemos ver el Napoleón, ¿no? No sé si se acuerdan de esa pintura, está Napoleón cruzando los Alpes con una cama así bellísima, el caballo está luchando, y bueno, todo lo que correspondía para ganar más terreno, bueno. Y pues nada, era, o sea, como que quería revisar más lo que estaba sucediendo en esa época, pero exagerado, porque en realidad la historia dice que no solo solamente un poco de frío, con una capital en la mula, o sea, no con el caballo, con lo que más de Jacques Vizzavi. Y Jacques Vizzavi era amigo de Marat, nada más que nosotros estamos en los imágenes, y también era el neoclasicismo, regresando a la época de la Ilustración, y luego ya los enciclopedistas de la Revolución Francesa. Marat era un político amigo de Robespierre, y él pues obviamente estaba en la clasificación de los jacobinos y los girondins, que era cuando se reunían en sus hablar de política y todo, los jacobinos y los girondins, ambos querían quitar a la iglesia todo lo que tuviera que ver con religión del mundo civil. Ya no lo querían, ya no querían que existiera para el mundo. Entonces se reunían en esas partes, los jacobinos y los girondins, y resulta que de ahí nacen las famosas derechas e izquierdas, porque los jacobinos, que era el grupo más fuerte que quería quitar a la iglesia, no es que los girondins fueran que no lo quisieran, pero un poco más conservadores que los jacobinos, y entonces los jacobinos se sentaban del lado izquierdo, los girondins del lado derecho, y ahí salen las llamadas izquierdas y derechas de las que ahora nos referimos en política. Y la madre de Marat, él era jacobino, admirador de Robespierre, y siempre a Marat, no sé qué pasó con la imagen, le ponen un turbante, siempre muerto en una bañera. No sé si ubican esa pintura, y muerto en una bañera. Bueno, hay dos pinturas de Jacques Vizzavi donde dibuja a Marat porque eran amigos con el turbante. Porque se supone que Marat sufría de una alergia que le provocaba una condición terrible, y se bañaba seguido en la tina y se ponía un lienzo con vinagre en la cabeza para mitigar la comezón. Ya después, con la lista que trae la pintura Marat, por las gotas de sangre, sacan que Marat era alérgico al gluten y eso le provocaba el gluten. Entonces, estamos hablando del clasicismo. Todavía se llamaba neoclasicismo porque regresaron al clásico, a los colores, a los órdenes de arquitectura, de forma de poner a la persona en la pintura y demás. Y de ahí del neoclasicismo a la par inicia el romanticismo. Que el romanticismo, yo creo que también lo conocen, no sé qué pasó con las diapositivas, que es de la Croix con la libertad de Francia. Estaba sufriendo tanto la población que decían, es que no está viendo el sufrimiento de la gente. Con estas ideas de la Ilustración, el pueblo está sufriendo. Y es cuando de la Croix entonces pinta la libertad, en su salud, y una libertad, obviamente está la mujer, con los hijos descubiertos, pero el pueblo tirado, sufriendo con el romanticismo, mucha penumbra por lo que estaba pasando en aquel momento. Y
al lado del romanticismo, entonces a la par también se da el realismo. Y uno de los ponentes del realismo fue Milet. Esta pintura habla de eso del Ángelus, pero es muy cómica, era la vida también del campo, de lo real. Entonces habla de los Ángelus, se supone que después de tener una cosa están dando gracias, rezan el Ángelus, pero es Salvador Dalí el que dice, no, es con nosotros del Ángelus. Y esa cesta está sobrepuesta de la pintura original, porque resulta que la pintura original es un ataúd porque ellos están enterrando a sus hijos. Esa ley se da cuenta. Obviamente, pues al fondo, los colores del realismo son sobrios, como tenían que ver con el sufrimiento, con lo que vivían las clases sociales, la vida del campo y demás. Entonces, siguiente. Y ya para pasar al realismo, nos vamos al impresionismo. Dentro estaba la escuela antes de Garrison, que era una localidad cerca de Fontainebleau, y a los pintores, los neoclásicos, siempre han recibido bien en los salones de París para exponer su obra. Entonces había un grupo de pintores que decían que sin un Manet no hubiera existido un Monet. Entre ellos Manet, que iba a exponer su obra, le decían, no entras. ¿Por qué? Porque hay cánones y tu pintura está el desayuno en el campo y que se les hizo muy atrevida por el desnudo, lo que significaba la infidelidad y demás. Dijo, aquí no entras. Entonces, ese grupo de impresionistas dijeron, ok, no nos dejan exponer en el salón importante de París, vamos a exponer otra parte. Ese grupo se llama impresionista porque el que llega a hacer esta crítica, justo está la pintura de Monet de la puesta al sol, y se impresiona porque entonces dice, estoy impresionado porque sale de los cánones normales que había en el clasicismo, que había para atrás, o sea, pues ¿qué están haciendo? Porque entonces empieza ya la pintura casi el palet del tubo, se llama la palet, ya el tubo. Entonces los impresionistas salieron al campo a pintar en el caso de Renoir la vida parisina, también la vida del campo. Monet mucho reflejó Giverny, que era de donde Seine, reflejó Giverny, las nenúfares, todos los impresionistas tenían mucho la estampa japonesa, pero ese grupo de impresionistas solamente eran Monet, Renoir, Sisley, Degas y Pissarro. Esos son los impresionistas. Post-impresionistas de Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, y empezaron a desaparecer negro. Entonces empezaban otras con los colores pasteles, lo que muchos dicen que no todos utilizaban, pues eran manchas, y otras personas decían puntillismo, y lo tenía Monet y lo tenían en algunas ocasiones Renoir. En la cuestión de Monet ya las personas eran un poco más chiquitas. De hecho, la colección más grande de impresionismo la tiene el Museo de Orsay en París. Y de esos cuadros enormes que fueron en la Roma y demás, empezaron a ser cuadros más pequeños. Sí había grandes, pero generalmente eran más pequeños. No había la perfección de la persona. Había el paisaje de una persona pequeña que reflejara algo. Monet, no, casi las caras no las dibujaba. O sea, se entendía la persona un poquito, pero no era ese detalle. O sea, que si lo tenía, siguiente fuera, ¿no? Bueno, ese es Pissarro. En Pissarro sí encontramos un poquito el puntillismo. Pissarro pintaba muy bonito, paisajes se era el mismo de Manet, pintaba paisajes y empezaba a hacer a través de puntitos a hacer las formas. Pero si se fijan, no había negro, estaba fuera negro, solamente si querían utilizar algo oscuro, utilizaban un poquito más el café. Ese es Renoir. Sí puso más detalle a las caras, ese es el desayuno, es una obra muy bonita, más detalle a la comida, a la bebida. Era más detallista Renoir, pero fue de ese grupo de impresionistas. Siguiente. Como decía, por medio de eso se daba cuenta si eran nobles, si eran plebeyos, demás. Ese es Sisley, ahí está, que también fue, pero Sisley reflejó mucho la vida de los ríos, la vida del mar, las casas, o sea, pero todo era pequeño. Degas
ahí sí la historia dice no fue un mito como lo fue con Caravaggio. Degas decía que ponía horas a las bailarinas de París a posar por horas. No solamente fue pintor, también fue escultor. Y les decía mis pequeños niños o mis pequeños monos. Entonces, ellas sí querían ser retratadas por Degas, pero dice, y eso es verídico, que tenían, la historia lo dice, que tenían que pasar por la camada de Degas para ser retratadas. Entonces, tiene muchísima variedad de pinturas de bailarinas, pero hay una en especial de esa escultura que está la bailarina casi reflejada por una cara de simio, que fue muy criticada. Porque dijeron, es que sí, en verdad era como pero la verdad es que su pintura es muy bonita. Siguiente. Sorolla es un pintor español que, si bien no expuso en la sala de impresionismo de los impresionistas, él fue de la época que siguió la técnica con colores más todavía más vivos y como reflejando mucho la vida de uno. Hay mucho especial en Madrid sobre Sorolla. Luego sigue el postimpresionismo. En el postimpresionismo, entonces sigue Van Gogh, luego Gauguin, que era el discípulo de Van Gogh, a Toulouse-Lautrec. ¿Qué pasaba? En el caso de Gauguin, por ejemplo, hizo más énfasis al color rojo, a la vida del Pacífico Sur. Tiene una gran variedad de tahitianas que pintó y pues mucha técnica muy parecida a Van Gogh. Van Gogh salía la vida bucólica, pintaba desde su casa, pintaba a las afueras, les digo, teniendo un precedente de la pintura de estampa japonesa. La vida de Van Gogh, como muchos otros artistas, era triste, porque pues él a lo mucho vendió una obra, pero su vida, su obra no fue valorada hasta que murió. Fue la cuñada del hermano de Van Gogh, los que dieron a conocer su obra y a dar a conocer en el mundo. Es Una noche estrellada, que es preciosa, como otras tantas que tiene. Y Toulouse-Lautrec, por ejemplo, él se dedicó a pintar la vida del Moulin Rouge, esa vida de cabaret. De hecho, a él lo contrataron mucho para hacer los promocionales del Molino Rojo. Su vida también fue un poquito, pues todo estaba bueno mientras daba su obra. Era un hombre que era muy chiquito y pues que por la vida que llevaba tuvo una enfermedad venérea que finalmente que lo lleva a la tumba. Y pues bueno, y Van Gogh con sus Noche Estrellada y demás, que también era una parte de nostalgia, porque pues como les digo, tuvo una vida de desamor, tuvo una vida pues difícil económicamente, ¿no? Entonces, luego vienen después las vanguardias, o lo que llamaban las vanguardias, que viene el fauvismo, viene el cubismo, el expresionismo y demás, pero esa ya no vamos a llegar porque es muy largo, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que todo esto de la historia del arte, como les decía, sí tiene que ver con un momento histórico, lo que plasmaban. No era subjetivo cuando había un mecenas y cuando había un fin para pintar, como fue en el caso del Renacimiento o del Barroco. Luego pintaron lo que quisieron y muchas cosas plasmadas en la ideología de cada época, como les comento. Y a nosotros, a México, cabe destacar que lo que hoy tenemos, sobre todo las cosas más hermosas, que es la época colonial, que venimos obviamente de España. España primero ya tenemos, viene a México con el barroco, se le da otro estilo aquí, luego el estilo de los hermanos Churriguera, lo que decimos el churrigueresco. México lo imprime una parte importante que España considera muy importante en cuestión de la artesana mexicana, porque la artesana mexicana era el que mejor trabajaba, esculpía la madera estofada y por
Y eso se puede ver, por ejemplo, en la Alejandra López de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ahí los angelitos son, o los budis, o los querubines, para los conocedores, están esculpidos de una manera muy diferente, porque es el toque que le da la artesanía mexicana. Y hay otra cosa, que España empieza a hacer todavía más en los retablos que estaban en la iglesia, pero le da también un plus, que es que los saca a las fachadas. Por eso todos los que ustedes ven aquí en México, sobre todo en Morelia, la Morelia es una ciudad preciosísima, donde es de cantera, además, porque es aquí donde vivió la clase noble de la época colonial. Entonces, es señorial como lo fue Puebla, como lo es la Ciudad de México, y es bellísimo por todo esto del barroco, de los mujeres también, y de la pintura novohispana. Hay veces que no sabemos y no entendemos que, por ejemplo, la pintura novohispana aquí en México tuvo sus grandes presentes con Cabrera, Correa, se me olvidó el nombre. Pero, por ejemplo, hay veces que no saben ni qué tenemos. Yo recuerdo de chica, cuando venía de Zincácuaro, pasábamos por Tuxpan. Y en la iglesia de Tuxpan hay una Cabrera. Y las pinturas de casas en México, que reflejó mucho el pintor que era Juárez y era Cabrera, son las más demandadas en Europa, porque son los más interesados en conocer la vida de casas. Y México es riquísimo eso. Entonces a veces como que no entendemos muchas cosas de lo que tenemos, y a México, si bien somos el producto de dos culturas, lo que nos hace todavía más nación es todo esto bellísimo que nos trajeron y que nosotros potencializamos, porque México no era una colonia más, era parte del virreinato. Y México fue importantísimo, y es por eso que donde quiera pues tenemos bellezas, ¿no? Nada más hay que ubicarlas en el tiempo, el clasicismo, barroco, el estilo churrieresco, hasta llegar más para acá a los pintores sino-hispanos, un poco más para acá, ya viendo José María Velasco y demás, ¿no? Y recordarles que si hay una mujer, eso es importante que se los iba a decir, la mujer más retratada en la historia del arte se llama, en todas las épocas, se llama María de Cervantes. Y lo van a ver en el barroco, lo van a ver por supuesto en el Renacimiento, en el gótico, en el románico. Entonces, es importantísimo ese dato que hay que tomar en cuenta, y pintada muy siempre en el caso del Renacimiento, muy estilo europeo. Son pocas las veces que vemos a María Nazaret retratada como judía, ¿no? Como una mujer morena, con otras facciones, porque pues obviamente Europa la pintaba muy europea. Pero en conclusión, la historia del arte está en el impresionismo, luego vienen las vanguardias, son también con sus propias técnicas, sus colores, su perspectiva y demás. Y recordar que la belleza sí tiene cambios. Y lo que hace bello es la armonía que hay en las obras. O sea, no podemos decir es que porque fulanito es artista, que no dudo que hayan tenido escuela, muchos de ellos, o muchos contemporáneos, o muchos artistas mexicanos, muralistas, inclusive, sí, pienso que sí, digo, que no tenía escuela. Pero también ellos aprovechan el arte para difundir la ideología tan fuerte y tan despegada, que es lo que hoy vivimos tres épocas, ¿no? Desde la antigüedad podemos hablar, empezando el gótico, la vida divina, la vida espiritual, el cristianismo, luego con la ilustración lo quitaron y dejaron el mundo de la razón como si fuéramos por materia, y hoy por hoy estamos viviendo la vida del sentimentalismo. Y todo ese sentimentalismo se refleja, no hay búsqueda de la verdad, no hay búsqueda de la belleza, y la belleza, como les digo, tiene cánones, y la belleza se ve reflejada y se siente en la proporción y en la armonía de las cosas. Pero pues muchísimas gracias. Esto les digo, falta muchísimo por hablar de historia del arte, pero a grandes rasgos, pues estas son las etapas, y algunos pintores
importantes de cada época. Muchas gracias.